Segunda de Corintios 6:18 dice: seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué lindo. Yo he ido a sitios que el Espíritu Santo a mí no me ha revelado ni un moquito. Yo le he dicho: Espíritu Santo, ¿por qué esas cosas pasan? Y me dice: donde no hay necesidad yo no hablo. Porque hay gente que van a la iglesia a sentarse no con la necesidad de que Dios le hable. Yo no entiendo cómo es que la gente quiere que Dios le hable y ellos están en Júpiter cuando la respuesta de Dios está en esta casa esta tarde. Números capítulo 14. Desde el verso 1 en adelante la palabra se lee a la altura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró. Diga conmigo: se llora en el proceso. Dígalo: se llora. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Estamos hablando de hijos hoy, ¿no? Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido. Diga conmigo: me voy a romper la mentalidad. Dígaselo serio: me voy a romper la mentalidad. Y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. Diga conmigo: vamos a sacarle iniquidad. Dígalo: vamos a sacarle iniquidad. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos lo comeremos como pan. Diga conmigo: nos lo vamos a comer como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Ey, Espíritu Santo, hazlo a tu manera, a la manera que tú sabes hacerlo. Nunca, ni siquiera en el secreto, te he dicho que me uses, pero hoy necesito que tu chequina caiga sobre esta casa. Que esta gente aprenda que cuando tú llegas a un lugar, tu poder es tan grande que nadie puede quedarse callado. Nadie puede mantenerse en pie cuando tú llegas a un lugar. Y cuando tú llegas a un lugar, la historia cambia, Señor. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo ya. Te doy gracias porque te manifiestas y porque tu gloria acaba de aproximarse, Espíritu Santo. La Biblia habla de algo extraordinario, y es que Dios marcó un pueblo, pero marcó un pueblo no con palabras, sino que marcó un pueblo con hechos. Porque en todos estos días el Espíritu de Dios ha tratado conmigo y me ha dicho: lo que pasa, Eduardo, es que la iglesia se ha llenado de 1000 palabras. La iglesia predica de palabras, la iglesia habla de palabras, y todo se basa en una palabra. Y es verdad que la palabra es la que tiene poder. Es verdad que la palabra es la que manifiesta. Pero Naomi, una palabra sin hecho es una palabra que se la lleva el viento. Y él me hablaba en estos días y me decía: el problema de la iglesia es que está predicando lo que no vive. Dice que tienen mi palabra, pero mi palabra no son sus hechos. Sus hechos son contrarios a mi palabra, y por eso mi palabra no hace efecto en ellos. De repente veo que Dios marca una generación a través de un tartamudo, Gago. Moisés era gago.
era tartamudo, era tardo para hablar. Para decir Eduardo tenía que decir Eduardo, porque no sabía hablar. Pero Dios le plació llamar a ese tipo y decirle: lo voy a hacer contigo. De repente, cuando Dios llama al tipo que no estaba calificado, lo primero que Moisés sacó fue la evidencia de la descalificación. Y dice: yo no puedo hablar delante del pueblo. Y Dios le dijo: yo no necesito a ti para que tú hables, necesito para que manifieste, necesito que me crea, porque lo que tú vas a cargar no necesita palabra, necesita manifestación. Lo que Dios andaba buscando en este hombre es lo que anda buscando en nosotros: manifestación. Porque estamos cansados de que nos digan Dios lo hará y no sucede nada. Pero ¿por qué es que no sucede nada? Porque no cargamos la palabra viva. Cuando la palabra entra a nosotros, Ruth, entonces tomamos esa palabra y la volvemos una porquería. Y hacemos con la palabra que Dios nos dio lo que nos da la gana. Seguimos pecando, seguimos en la misma posición. Y entonces le reclamamos a Dios: ¿cuándo se va a cumplir tu palabra? Te tengo noticia: la palabra se va a cumplir cuando te enderece. La palabra va a traer recompensa cuando camines bien delante de Dios. Mientras estés haciendo lo contrario a la palabra no podrá tener vida en ti. Hello. Conocemos la historia de Moisés. Y ahora Dios le dice a Moisés: tú serás el libertador de mi pueblo. Moisés le creyó a un Dios de manifestación, no de palabras. ¿Por qué? Porque muchas palabras usted ha prometido, y de todo lo que usted ha prometido ha cumplido nada. Me voy de aquí. Porque hay un problema muy serio. Ay, Dios mío, una mujer aquí volteó la cara y me tiró una pedrada casi. El problema es que prometemos de palabra, pero con hechos gruesos no hacemos nada. Y es por eso que yo le he dicho a Dios: Señor, cámbiame mis hermanitos de Esmeralda, cámbiame los ecuatorianos, porque que son míos. Yo voy a jurar por esta bandera, créanme, yo me voy a hacer dominico ecuatoriano. Pero entonces yo le digo a Dios: en Ecuador hay un problema. Pregúntame cuál es el problema. Prometemos demasiado y no cumplimos nada. Decimos que vamos a hacer y no hacemos nada. Y es por eso que no sucede nada. Y es por eso que no va a pasar nada. Hasta que tu palabra no tengan acciones, Dios no va a cumplir los propósitos en tu vida. Dios mío, ay papá, Dios mío, ¿qué es esto? Déjame empezar, mujer. El asunto está que cuando tú prometes en Dios y tú cumples con la promesa, el cielo entero te pertenece. El problema es que si tú no cumples en Dios la palabra que tú prometiste, tú no tienes legalidad en el cielo. Hay demasiada gente queriendo entrar al cielo con una llave falsificada. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Y al cielo no se entra, Raúl, con una fotocopia. En el cielo se entra con lo original. El problema es que hay mucha gente diciendo que tienen a Dios, pero son una copia del evangelio. La gente del evangelio no puede ser copia, tiene que ser esencia. El problema es que Moisés le dice al pueblo: vamos a caminar. Y comenzaron a caminar. Dios los sacó de Egipto, todos conocemos la historia. De repente Dios comienza a traer maná. Dios comienza a manifestar codornices. Dios comienza a darle carne en el desierto. Dios comienza a darle zapatos en el desierto, que los zapatos no se envejezcan y que crezcan solos, que la ropa no se rompa, y cada vez que crecían, la ropa crecía con ellos. Es algo impresionante. Pero de repente pasan el Mar Rojo y ven esa manifestación. Conocen una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que solamente se conforma con lo que Dios hace por ellos, y nada más recuerdan a Dios cuando Dios está caminando con ellos. Pero cuando Dios se ausenta un momento, ellos comienzan a dudar del Dios de los milagros y comienzan a decir: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me sacó de Egipto? El problema es que el Dios que te sacó de Egipto sigue contigo, pero Egipto vive dentro de ti. La gente no cambia su mentalidad, y por no cambiar la mentalidad siguen patinando en el mismo sitio. No pueden avanzar. ¿Por qué? No es porque Dios no quiera, es que tu mentalidad no cambió, es que tu esencia no ha sido cambiada, tu espíritu sigue siendo el mismo. Y déjame decirte algo, y es que cuando uno viene a Cristo, uno tiene que ser transformado.
El problema es que mucha gente viene, pero en vez de ser transformado, se queda atrancado, se queda estancado, se queda guardado. Y dicen: tengo a Cristo, pero ¿cuál es el Cristo que tú tienes? Porque existen varios Cristos. Hay un Cristo de yeso, hay un Cristo de palo, pero también hay un Cristo que vive. ¿Cuál de los tres Cristos es que tú representas? Porque no me hable de un Cristo que tú no exhibes. No me hable del caballero de la cruz si tú no tienes la marca del caballero de la cruz. Porque el problema es que queremos vivir del caballero de la cruz, pero para darte acceso Él te va a decir: muéstrame tu marca. ¿De qué marca tú me estás hablando, Eduardo? Estoy hablando de la marca de negarse a uno mismo. Ay, y esto es lo que no le gusta a la gente de Ecuador. Cuando le dicen: niégate a ti mismo, ven al diablo. Reprenden al diablo y dicen: ya el profeta dañó el mensaje. Cuando le dicen a la gente que tu pecado te va a llevar al infierno, dicen: me voy de esa iglesia, que ahí no me predican del reino. Porque el reino ahora es decirte que Dios te va a bendecir tú estando en adulterio y en fornicación. Eso no es reino, no, papá. Eso no es reino. El reino es decirte: arrepiéntete o te vas a perder en tus pecados. Y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a la dádiva. Le gustaba que le den demasiado. Ay, Dios mío. Y esta pedra si viene dura, grueso. Ábreme el camino para que me meta en la jipeta y me saque de aquí ahora. ¿Sabe por qué? Porque en Ecuador la gran mayoría de la gente evangélicos, yo no estoy hablando a nivel, son los evangélicos. Y en la gran mayoría de los evangélicos se acostumbraron a que le den los peces. Se acostumbraron a que le den, pero no se acostumbran a que le den la carná para que ellos pesquen sus propios peces. El asunto es que hay gente que todo el tiempo quieren el alimento del cielo, pero no hacen el esfuerzo por alimentarse por los bienes de ellos. El problema es que hay gente que quiere gloria, pero son gente que no se presionan a ellos mismos para lograr el sueño de Dios con ellos. Hay gente que Dios les dé una palabra y se sientan en una silla a esperar lo que Dios dijo. Déjame decirte que te va a morir tú, te va a morir tu hijo, tu mamá, tu papá, y nunca se cumplirá. Porque lo que hace que Dios cumpla la palabra es que cuando te da la palabra tú te direcciones y camines por la palabra. Es la acción y el movimiento que traerá la recompensa de la palabra que Dios te entregó. Pero hay un asunto, y es que la gente dice: voy a entrar a la tierra prometida, pero Dios no te va a dar nada que tú no conquistes. Porque nadie, Naomi, logra la gloria de Dios sin pelear la batalla. Nadie puede recibir gloria sin dejar el pellejo en la guerra. Porque hay gente que quieren entrar a la guerra y estar solo en un ladito, guardadito en el campamento, pero no toman la espada para pelear. Porque son especialistas en decir: Dios lo hizo con otro y me voy a enganchar de otro. Déjate de esa vaina. Te tengo noticias. Usted deje de estar contando la historia de que hay un hombre que Dios lo usa llamado Eduardo Gómez. No, usted tiene que pasar esa página y decir: a mí Dios me está usando, Dios lo está haciendo conmigo. No es la historia de otro, se tiene que hablar de mi historia. Los tipos pasan el desierto, se abrió el mar rojo, comen comida de parte de Dios, pero ahora llegaron a tierra prometida. Y aquí es que se pone el problema serio para la gente que dice: Señor, quiero que mi proceso termine. Déjame decirte que cuando el proceso termina es donde te van a tirar con todos los misiles. Porque después que te tiren con todos los misiles, si sales vivo, entonces vas a conquistar la tierra. Porque no todo el mundo está capacitado para entrar a Canaán. Porque si una gente entra a Canaán con el corazón dañado, lamentablemente dañará los frutos que hay en Canaán. Y los frutos que hay en Canaán son frutos guardados para verdaderos hijos. No me están entendiendo. El problema es que la tierra prometida no se la van a entregar a cualquiera. La tierra prometida no será para cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque solo los que tienen la herencia, la marca de poder heredar en tierra prometida podrán entrar. La gente que no tiene marca, que no tiene el corazón de Dios, no puede recibir tierra prometida. El problema es que a ti te dijeron que el evangelio es un evangelio de conquista, pero no te contaron el tráiler de la película. Y es que en el evangelio también hay villanos. Y
Y que tú aquí no vas a pelear solo, sino que aquí tú te vas a enfrentar a muchos enemigos. Porque hay gente, y esto sí se va a poner serio ahora, hay gente que va a andar contigo en el ministerio, pero trabajan para el otro bando. Son gente que te dirán que te aman, pero estarán deseando tu derrota. Por eso hay gente que tiene la lengua para maldecir, y aunque tú le digas yo voy para tierra prometida, ellos te dicen no, tú no vas a poder. Ese tipo de gente hay que sacarlo de nuestra vida, porque son gente que no tienen corazón de hijo. La gente que tiene corazón de hijo y va a tierra prometida dice: aunque el gigante sea grande, vamos para allá y pelearemos con ellos. Ahora llega el escenario que a mí más me gusta, y es que mandaron espías. En medio de los espías llegaron un par de noticias. Las noticias fueron: hay gigantes, son fuertes, tienen un ejército, no podemos con ellos. Pero dentro de los espías hubieron dos tipos, uno llamado Josué y otro llamado Caleb. Cuando el pueblo comenzó a hablar negativo y a decirle a Moisés: devuélvenos a Egipto, no queremos ir de aquí, usted nos trajo fue para que nos maten, usted dijo que iba a haber leche y miel, pero nunca habló de gigante. El problema es que Dios nunca te va a dar nada que a ti no te cueste. Y le voy a romper la mentalidad, como dije al principio, a mucha gente. Hay gente que quieren ser rico. Ay, qué lindo, Señor, quiero ser rico. Pero ¿cómo Dios te va a hacer rico si tú nunca le has dado a Dios nada que a ti te cueste? Lo que a ti te gusta darle a Dios, lo que a ti te sobra. Y la sobra, Dios no camina con sobra. Dios camina con gente que le cueste. Gente que diga: lo que yo tengo no es mío, sino que es tuyo. Y aunque me duela, lo mío es tuyo. ¿Tú crees? Perdón. ¿Tú crees que esto es una ofrenda para Jehová? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Dios es un limonero? Yo me atrevo a refrendarle aquí $1000 a todos ustedes así, para que aprendan. A Dios no se les regala lo que usted le dé la gana. A Dios usted tiene que darle lo mejor de su vida. Porque cuando usted viene al altar de Dios, hay gente que tal vez nada más tiene 25 centavos, y es verdad. Y eso se admira. Cuando una gente tiene poco y da de lo poco lo mejor que tiene. Pero gente teniendo mucho, trayéndole centavos al altar de Dios, y después se atreven a irse en oración: Señor, bendíceme. Se pusieron serios. Póngase como usted quiera, explótese, diga lo que usted quiera de mí, no déjese ni el problema es mío. El problema es que tú trayendo miseria, ¿qué es lo que tú vas a recibir? Contéstame tú mismo. El que siembra miseria, ¿qué es lo que va a cosechar? Sierva. Y el que siembra abundantemente, ¿qué va a cosechar? No es lo mismo sembrar una mata de verde, una cepa, que sembrar 100 cepas. Porque cuando tú siembres una, la mata va a parir un racimo, y vas a comer una sola vez de ese bendito racimo. Pero cuando tú metas 100 racimos, hay 100 semillas, ¿qué va a pasar contigo? En vez de uno vas a cosechar 100. El problema es que aquí la gente no entiende eso. Y la gente cree que siendo limonero va a abrir los cielos. Te equivocaste, mamá. Te equivocaste, papá. Te voy a enseñar un principio. Y es que el principio es el siguiente. Cuando usted va a un restaurante, usted no va a comer cualquier comida. Por ejemplo, en la casa comemos arroz, menestra y pollo, por ejemplo. Pero cuando vamos a Las Palmas, lo que queremos es comer asado. Tráeme una chuleta, tráeme una langosta, tráeme un pescadito. Y no importa que cueste 20, ni 30, ni 40, ni 50. Y si eso es para satisfacernos nosotros, que 5 horas, 3 horas después vamos al baño. Porque a Dios le tenemos que traer miserias. ¿Y por qué no invertimos en un reino que en vez de que se gaste la sustancia te multiplica? Porque invertir en el reino de Dios es la mejor inversión, mejor que el banco de Guayaquil, mejor que el Pichincha. Porque cuando tú inviertes en el reino de Dios, tu semilla se va a multiplicar, dice la Biblia, a un 30, un 60 y un 100. El problema también es que ese 30, 60 y 100
No es con la calculadora que tú tienes. No. Es que el 100 de Dios lleva por millones y millones lo que Él dice que traerá sobre ti. Y así estaba el pueblo, dándole migaja a Dios. Recógela, ven mi hermano, por favor, ayúdame. Y le exigen a Dios que tú no abandonaste, que ahora los gigantes están delante de nosotros. Y hubo Josué y Caleb y se pararon en el pueblo y se rompían las ropas. Dígame qué significa. Pregúnteme qué significa eso. Se rompían el velo. Y vengo a romperte el velo esta tarde. Se rompieron la iniquidad del pueblo. Se rompieron lo que no servía del pueblo. Rompieron la falta de fe. Rompieron la falta de creerle a un Dios que los sacó de Egipto. Y de repente Josué y Caleb le dicen: es verdad que ahí hay gigantes, porque la verdad no se puede negar con los ojos naturales. Es real lo que está delante de nosotros, pero más real fue el que abrió el mar rojo. Más real es aquel que dijo que está con nosotros. Él es más real. Y de repente ellos le dicen al pueblo: si Jehová se agradare de nosotros, y si nosotros le creyéramos a Dios, nos entregará los gigantes de esa tierra y nos lo comeremos como pan. El problema es que en Ecuador se hace falta una generación que diga como Caleb y Josué: me voy a comer los problemas como pan, me voy a comer mis enemigos como pan. Si Jehová va conmigo, dime quién contra mí. No lo comeremos como pan. El problema es que para tú poderte comer tus enemigos como pan, tienes que estar direccionado a la palabra. Porque al final, si tú no estás direccionado a la palabra y te quieres comer tu enemigo como pan, el que terminará como un encebollado eres tú. Al que se van a comer es a ti, porque tu vida está desubicada y aquel que te dio la palabra. Esta generación necesita despertar. No puede haber un avivamiento sin creer en toda la palabra de Dios. No puede haber un avivamiento si la gente no pone de su parte, Yesenia, y dice: Dios lo va a hacer conmigo. No puede haber un avivamiento con una mentalidad de pobretón, como que somos hijos del diablo, Naomi, y no leemos la palabra donde la Biblia dice que nuestro papá es el dueño de agua. Es el dueño de petróleo, no, dueño de la plata y del oro y de todo lo que hay en el universo. Y si tú eres hijo del rey, entonces lo del rey te pertenece. Y si el rey no te está dando lo que te pertenece, es porque no eres hijo. El problema es que la unción que no se honra es una unción que no se manifiesta. Hay gente que quieren tener tanto de Dios, pero nunca han honrado a Dios. Es por eso que no pasa nada con ellos. Que el Espíritu Santo transforme, liberte, renueve sus vidas. Y que la gloria de Dios visite su casa. Y que su mentalidad hoy sea una mentalidad de reino. Y que vuelvan a ser hijos de aquel que un día dijo que es su padre y que es mi padre.